en la mayoría de las instituciones en nuestro país sigue registrando en formato de papel. Y aún en las instituciones que tienen sistemas informatizados, siempre hay información en papel que se genera. Por eso conviene ver todo el proceso, digamos, de despapelización, en el sentido de poder ver cómo se maneja la información en forma global. Lo que vamos a ver es todo lo que pueden ayudarnos las tecnologías de información y la comunicación en salud para el proceso de despapelización, pero tenemos que entender que no es solo un problema informático, sino que requiere también un cambio cultural, ¿no? Porque si nosotros lo tenemos informatizado e imprimimos todo, estamos también generando papeles. ¿Cuáles serían los objetivos? ¿Cuáles son las principales barreras? Entre ellas están las culturales. ¿Qué mejoras se obtienen, digamos, en el proceso asistencial, básicamente? ¿Y cuál es la evolución del conocimiento y por qué, qué es lo que pasa con la información, sobre todo en el sector salud? ¿Cómo crece y qué impacto tiene el volumen de información en la toma de decisiones médicas? Bueno, todo lo que es la historia clínica digital versus la historia clínica electrónica, qué diferencias hay, toda la parte de archivo, logísticas, barreras de la historia clínica en papel, solucionar qué soluciones aporta tanto la historia clínica digital como la electrónica, procesos que tienen que ver con la digitalización de la historia clínica en papel, la integración a la historia clínica electrónica y la integración a un GIS, que es los sistemas de información hospitalaria sin papeles, paperless. Y después informes y estudios complementarios, digamos, que son parte de la información clínica, cómo hacemos con ellos, ¿no? Bueno, este es un archivo, digamos, de historias clínicas de una institución en salud. Normalmente la historia clínica en papel tiene esta estructura, ¿no? Esto significa que si una historia clínica fue mal archivada, digamos, en un archivo donde tiene un montón de anaqueles y demás, se pierde en su totalidad y no lo van a encontrar. Por ejemplo, si tienen una historia clínica número 10.000 y la metieron en el anaquel de 100.000, no la van a encontrar nunca más. O sea que existe también un problema, además que si esto se prende fuego, no hay posibilidad de copias de seguridad, se pierde toda esta información. Entonces uno de los problemas, digamos, que vienen ahí, o sea, no solo lo que tiene que ver con el acceso, sino lo que tiene que ver con la seguridad de la información del paciente y fundamentalmente la accesibilidad. O sea, si una historia clínica, por ejemplo, está en un servicio y la quiere consultar otro profesional, no puede porque hasta que no vuelva o no llegue ese papel a sus manos, no va a poder consultarla. Entonces los objetivos es mejorar, o a lo que apunta la despapelización, es a mejorar la gestión médica, a disminuir el error médico, o sea, pudiendo tener información más clara, porque bueno, todos saben que los médicos escribimos con letra prácticamente ilegible, y facilitar el acceso a la información, o sea que varios pueden estar consultando la misma historia clínica al mismo tiempo, cosa que no puede pasar en papel. Yo puedo, por ejemplo, ser del servicio de hemodinamia y estar cargando información y a su vez ver el clínico la misma historia al mismo tiempo en formato electrónico. No sucede lo mismo en papel, porque hasta que no llegue a un sector u otro o me la manden no la voy a poder ver. Sistemas de asistencia y consulta en línea, que cada vez hay más. A ver, espere que tengo que aceptar a alguien más que se esté incorporando. A ver cómo lo incorporo. Un segundito. Ahí está, admitir, perdón. Vuelvo ahora a la presentación. Ahí está. Desde donde estábamos. Bueno, sigo un poquito. Bueno, ¿qué tal, Norma? Bueno, entonces estamos viendo, estos son los objetivos. Entonces, mejorar la gestión médica, disminuir el error médico, facilitar el acceso a la información. O sea, como ya dijimos, o sea, una historia clínica en papel, si está en un sector, no pueden consultarla más de un profesional.
y la posibilidad de asistencia en línea. Hoy, bueno, lo que podemos decir que con la pandemia sufrimos muchos problemas, pero uno de los temas que se mejoró mucho es todo lo que tiene que ver con el acceso a la información y que muchas reglas, digamos, que impedían la receta digitalizada y un montón de cosas, se admitieron por el tema de la pandemia de COVID. Obviamente, o sea, aceleró, digamos, todo lo que tiene que ver con la teleconsulta, con la despapelización, pero hace falta tener más regulaciones a nivel del Estado. Entonces tenemos que adaptarnos también procesos y gestiones a las nuevas tecnologías, romper con la cultura del papel que evita, digamos, la generación morbosa de papel. O sea, si nosotros seguimos teniendo la cultura de tener todo impreso, por más que nosotros tengamos un sistema informatizado, si tenemos la tendencia a imprimir todo en lugar de digitalizar y consultarlo en línea en computadoras, vamos a seguir generando papel. La actualización de los procesos a las nuevas tecnologías, o sea, no es solo incorporar un sistema de digitalización, sino que hay que adaptar los procesos y las gestiones a la nueva tecnología y buscar consensos y estándares universales adaptando, digamos, a todo lo que tiene que ver con el nomenclador de práctica, enfermedades, mensajería, al proceso de despapelización. Las principales barreras son, por un lado, el marco jurídico, digamos, o sea, está todo el tema de que, bueno, la historia clínica es un documento, entonces había muchas, digamos, mucha jurisprudencia diciendo que tenía que estar en formato escrito, manuscrito y demás. Entonces hay leyes a favor y leyes en contra. Obviamente la pandemia se aceleró porque vio, por suerte el Estado vio que, y la mayoría de los países vieron que era importante resolver el problema y no poner trabas jurídicas, entonces se permitió a partir de decretos de la ley de emergencia COVID que se pudieran imprimir recetas y hoy muchos médicos mandamos certificados por WhatsApp o recetas por WhatsApp a nuestros pacientes y nuestros pacientes pueden, digamos, comprar en la farmacia o presentar ese certificado por la ley de emergencia COVID. Pero, digamos, bueno, eso hizo que se saltara un marco jurídico que impide, digamos, que se usen las recetas digitalizadas. Pero obviamente convendría generar todos elementos que den seguridad a esa receta que se genera en forma digital. Entender que la información no es solo programas y sistemas. Eso quiero decir que no hay que esperar que un programa o una computadora nos resuelva el problema. Tenemos que hacer un cambio cultural y se requiere que también la sociedad y usuarios y todos los actores, incluidos los mismos pacientes, entiendan, porque los mismos pacientes son los que brindan información también a los sistemas de salud, pueda entender el nuevo cambio cultural que significa la despapelización, que no es mero la incorporación de sistemas, ¿no? Y hacer fundamentalmente una reingeniería de procesos tanto asistenciales como administrativos. Facilitar la incorporación de información. Por ejemplo, este es un sistema de recordatorio de turnos de un paciente que solicitó un turno. Y, por ejemplo, en el mismo recordatorio le ponen acá un mensajito y con un botón que dice, bueno, si tiene estudios complementarios anteriores, por ejemplo, de laboratorios, electrocardiogramas, sáquele una foto o digitalícelo y súbalo acá a través de este botón a mi portal. O sea, y acá estamos involucrando al paciente en el proceso de recolección de información y documentación, o sea que esta documentación que por ahí se la lleva el médico al consultorio, digamos los informes de laboratorio, salvo que obviamente el médico va a transcribir algunos estudios y demás, pero tendría, digamos, el informe original, digamos, de los estudios que se hizo tanto en laboratorio o en otras instituciones, porque, digamos, los pacientes se atienden en varios lugares, o sea, yo lo veo en el consultorio, la radiografía se la hace en un lugar, los electrocardiogramas se los hace en otro, y, digamos, juntar toda la información que yo necesito para después tomar decisión médica es difícil. Entonces acá estamos mediante un proceso
que permite en el mismo momento que yo estoy recordando el turno al paciente, mandándole un email, si le recuerdo que usted tiene turno para el día martes a tal hora, y si tiene estudios anteriores, súbalos por acá. Este, digamos, sería una reingeniería del proceso aprovechando algo existente, que sería el recordatorio de turnos, para que suba esa información. Las mejoras que se obtienen es una reducción significativa de los costos. Bueno, uno de los digamos, de los tabúes es, bueno, está bien, yo tengo poco presupuesto, las instituciones de salud tienen poco presupuesto, vamos a invertir en un sistema, vamos a invertir, pero digamos, el costo del papel, el costo del traslado del papel, el costo de la pérdida de información, el costo del robo de la información, porque por ejemplo ustedes vieron la película Carancho, hay muchas personas en las instituciones de salud que roban información y lucran con esa información. La información es valiosa, es un activo de las instituciones, es un activo obviamente también de los propios pacientes. Si se pierde esa información, el paciente pierde oportunidad, digamos, de diagnóstico, de que se le descubra información. Aumenta los costos. O sea, supongamos que yo soy médico, le pido estudios complementarios que se hacen en laboratorio, radiografías y demás. Después se perdió esa historia clínica y yo como médico, ¿qué tengo que hacer? Volverle a solicitar los estudios. Entonces eso tiene un impacto en los costos. Disminuye el riesgo de mala praxis. O sea, si yo tengo la información y la puedo consultar en tiempo y forma, y además puedo incorporar procesos que me indican, digamos, si estoy prescribiendo un medicamento que tiene una contraindicación con alguna enfermedad del paciente, que me está ayudando el sistema a disminuir la mala praxis. En muchos lugares que simplemente han incorporado un sistema para inscribir las indicaciones y firmarlas y imprimirlas a través de un sistema, simplemente que el hecho de que estuviera más clara la información disminuye, digamos, el error médico, porque a veces todos saben la letra que tenemos los médicos y que muchas veces es difícil interpretarla, y hay más de 30.000 o 40.000 productos o comerciales de fármacos, por ejemplo, y si yo el enfermero lee mal lo que yo escribí o el farmacéutico lee mal lo que yo escribí, el paciente recibe otra medicación. Y en la letra manuscrita esto pasa mucho. Mejorar la calidad de atención, o sea, que el paciente también pueda auditar y ser parte del proceso, empoderarlo. Mejorar la competitividad de la institución. Y lo importante es que la tecnología están cada vez más accesibles. Hoy podemos, por ejemplo, un celular ya cada vez es mucho más potente y puede, digamos, también interactuar e incorporar información y registrar y acceder digamos, a historias clínicas. También la interoperabilidad con otros sistemas mediante HL7 y DICOM permite, digamos, que yo pueda incorporar información directamente de otras aplicaciones. O sea que, digamos, puedo, digamos, transferir la historia clínica a otra institución para que la pueda leer otro médico. El mismo paciente puede bajar en un formato, en un PDF a su celular, su historia clínica y mostrársela a otro médico y demás. Bueno, entonces hay una evolución del conocimiento y acá tenemos otro problema. El problema es cómo cómo va creciendo el volumen de información en el siglo XX, o sea, a partir del año 2000. O sea, nosotros lo que vemos es que si comparamos la evolución de información a través de los sistemas, vemos que hay un pico grande a partir de 1800, pero a partir del 2000 crece la información en forma exponencial. Básicamente en 1450 crece la imprenta y la información se hace mucho más accesible y se multiplica. Y no hablemos del siglo XIX y del siglo XX, del siglo XX y del siglo XXI, la información crece en forma exponencial. Entonces, ese es un problema. Si nosotros hoy la información en el mundo, y básicamente la información médica, se duplica cada 3 meses, o sea que es el volumen de producción, con lo cual manejar en forma tradicional, en papel, ese volumen de información se hace cada vez más imposible, ¿no? Entonces acá tenemos este gráfico, representa en amarillo el volumen de información
digamos, que existe hoy en el siglo XXI y cómo fue creciendo a través de los distintos siglos, el conocimiento crece en forma más lenta porque el conocimiento requiere, digamos, lo que es el procesamiento de la información. O sea, yo, para tener conocimiento, no es lo mismo que tener información. Obviamente, yo necesito información para tener conocimiento, pero tengo que procesarla. Y la sabiduría, hoy no podemos decir que somos más sabios que Hipócrates o Maimónides o Cristo, digamos. Entonces hay un gap en la información. Lo que los sistemas tienden a hacer es disminuir, digamos, todo este gap y mejorar el procesamiento de la misma información. Entonces, en la historia clínica, básicamente, ¿qué diferencia hay entre la historia clínica electrónica y la de papel? Básicamente, que el médico pueda acceder y varios colegas pueden acceder al mismo tiempo a un volumen mayor de información en el momento que la requieran. Estos, bueno, son archivos de logística, digamos, que ven que cada vez es más fácil el proceso de digitalización, que hay que tener en cuenta, digamos, que la logística del papel tiene un costo muy alto en cuanto a almacenamiento personal que tiene que trasladar, espacio físico, planta física y demás, y que cada vez ese volumen de información se puede almacenar en forma más económica y eficiente a través de los nuevos sistemas de información. Y después que si se prende fuego estos archivos, esta información se pierde. También existe digamos, una clasificación de las historias clínicas que se clasifican de acuerdo a cómo se están usando. Bueno, hay historias clínicas que tienen varios niveles de reconsulta, historias clínicas que pasan a estado pasivo porque hace más de 10 años que no las consulta nadie. Hay historias clínicas que tenemos que guardar en un lugar reservado porque tienen que ver con aspectos legales, o sea, temas de mala praxis, o accidentes o problemas judiciales. Entonces, hay todo un sistema de clasificación de historias clínicas y que el volumen de historias clínicas que representa las activas de los archivos suelen ser bastante menor. Entonces, ¿cuáles son las barreras que llevan a la historia clínica en papel? Básicamente la dificultad de acceso a la información en forma simultánea, o sea, no pueden acceder en forma simultánea varias personas a consultarlo, porque si yo tengo el papel físico en mi consultorio, hay otro servicio que lo quiere consultar, no va a poder consultarlo hasta que yo lo devuelva archivo a su vez se lo mande, o sea, también está el tiempo de acceso y velocidad de acceso a la información. Entonces, no pueden consultar dos servicios al mismo tiempo. Imposibilidad de controlar la cantidad de copias. Si alguien quiere robar información, saca toda una fotocopia y demás se la lleva, yo no tengo forma de controlar las copias que pueden generarse de una historia clínica a papel. Esto obviamente también lo tengo que controlar en los sistemas informáticos. La información en papel no se encuentra backup, o sea, yo no puedo generar un backup de un archivo en papel. Si se prende fuego, se pierde todo. Hay riesgo de pérdida de información, básicamente. Entonces, las dificultades, digamos, también como vimos, del espacio físico y archivos, y el costo que tiene que ver con toda esa gente que tiene que trasladar los papeles, todo lo que tiene que ver con la seguridad y el respaldo de la información, no perder información, tener copias de seguridad con valor legal. Hoy a través de la firma digital yo puedo tener varios archivos originales y garantizar la autoría y la no adulteración de esos archivos. Pueden consultarlas en cualquier momento desde cualquier parte, mayor disponibilidad de la información y la posibilidad de interoperar y de compartir esa historia clínica, obviamente con los permisos necesarios, a través de distintas instituciones. Bueno, esto es como para graficar, este es un archivo de un hospital que se prendió fuego, el archivo de papel, y bueno, se perdió a su vez todo el material. A veces el deterioro, no solo los incendios, inundaciones, deterioro con el paso del tiempo, insectos que comen el papel y lo destruyen. Hay varios temas que hacen perder la información. Por un lado está la digitalización. La digitalización es para pasar la información que ya está en papel a formato digital. Y hay escáneres especiales
que permiten ese proceso de digitalización. Aquí vemos un escáner con las computadoras. Estos no son escáneres de banco convencionales, son escáner doble faz que permiten, digamos, pasar la información del papel manuscrito a formato digital. Y bueno, la ventaja de estos escáneres es que generan, digamos, el archivo digitalizado y son inteligentes, o sea, buscan el valor de la definición del archivo, digamos, que tienen que guardar de acuerdo a la calidad del papel. Y nos permiten, digamos, guardar información a alta velocidad. Los pasos previos a considerar es que muchas veces la información como está en el papel no está preparada para digitalizarse. O sea, la historia clínica en papel requiere pasar por un proceso previo. O sea, muchas veces, por ejemplo, acá esta es una historia clínica en papel donde aparece un electrocardiograma que está, digamos, enrollado. Yo si digitalizo tal cual como viene esto, no voy a ver la información que hay en este papel enrollado. Por lo tanto, tengo que hacer un proceso previo. También tenemos acá que a veces los médicos ponen el portaobjeto, digamos, de un Papa Nicolau, por ejemplo, en la historia clínica. Si esto pasa por un escáner automatizado de esos que les mostré de doble faz, lo rompen todo. Entonces requieren, digamos, que yo el electro lo corte y lo ponga en un formato que yo lo pueda digitalizar y ver para que el médico que va a ver la información que está en ese papel la puede interpretar. O sea, que requiere, digamos, no es simplemente la información que está en papel pasarla por un escáner, que hay que revisarla y prepararla para que esa información pueda ser escaneada. Entonces hay que primero hacer como un control y visualizar y organizar los documentos y armarlos de tal manera para que estos puedan ser digitalizados. Entonces, la historia clínica en papel permite, digamos, que el médico pueda consultar los turnos al día, ver los pacientes que tienen recepcionados, verlos, también visualizar imágenes en formatos que ya se digitalizan, ahorrando un costo terrible en la impresión, digamos, de placas y demás, porque yo las puedo ver digitalizadas sin necesidad de imprimirlas. Ustedes saben que el costo de impresión de radiografías y demás es enorme, además del tiempo que realiza. Si yo lo tengo digitalizado, esa información yo la puedo ver y la puedo consultar en computadora. Poder registrar variables clínicas, por ejemplo, de presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, agruparlas, visualizarlas, o sea que la interpretación también de los datos se mejora y también, obviamente, poder correr registros y algoritmos para poder tener información y que al médico no solo le presente los datos, sino que lo ayude a la toma de decisiones. Entonces, mostrar documentos, agruparlos, ordenarlos y demás, y además también poder tener la autoría a través de la firma digital y demás. Acá vemos, por ejemplo, cómo se ve una radiografía digital dentro de una historia clínica. Y estas son las distintas pantallas para poder registrar y ordenar la información, codificarla a través de codificaciones diagnósticas como la clasificación internacional de enfermedades, los antecedentes, ver cómo también exportar a distintos formatos o PDF la información, y también incorporar programas de terceros o soluciones como por ejemplo genogramas y demás que me permiten organizar o odontogramas, por ejemplo en el caso de odontólogos, para organizar la información y poderla manejar en forma más eficiente. Bueno, y lo que hay que apuntar es a tener un sistema hospitalario de información, un HIS, que es Hospital Information Server System, en forma digitalizada, que permite, digamos, organizar los procesos, controlar el seguimiento de pacientes, en todo lo que tiene que ver en la gestión de turnos y dentro de la institución. Por ejemplo, este es un paciente que llega, puede gestionar su turno por internet, digamos, puede, con lo cual, digamos, si yo tengo un sistema, digamos, web que me permite, digamos, sacar un turno por internet, por un lado, disminuye la carga horaria de todo el personal que tiene que ver con el call center y demás. Obviamente habrá pacientes que no podrán hacerlos. Podemos incorporar tótems o sistemas, digamos, para que dentro del mismo hospital el paciente pueda gestionar su turno. Y, digamos, aquellos que no puedan hacerlo,
digamos, ir al sistema de turnos tradicional. Pero disminuye mucho la cantidad de gente que va a consultar para pedir un turno, con lo cual disminuimos el personal. También nos permite, digamos, mandarles recordatorios, como vimos recién, a través de mail, a través de un SMS y demás, y poder mejorar muchísimo todo lo que tiene que ver con la gestión. También podemos incorporar diferentes, hoy cada vez todos los pacientes, yo soy médico voluntario y atiendo pacientes en el impenetrable Chaqueño y todos tienen celular y me comunico por WhatsApp con mis pacientes que están en zonas que prácticamente no hay agua potable o que son zonas del país que están en situación mucho peor de lo que puede estar Capital y el Gran Buenos Aires u otras provincias, y sin embargo tienen la posibilidad de conectarse o usar un celular, y si bien por ahí no tienen internet todo el tiempo, pueden acceder a internet y pueden mandar un WhatsApp, o pueden, yo también preguntarles, digamos, cómo siguen, si les di una medicación o algo, a través del WhatsApp. O sea que cada vez las tecnologías acceden y son más accesibles aún a la gente de bajos recursos y que está, por ejemplo, también estamos trabajando en Asia con la gente de Bangladesh en un programa de control de pacientes digamos, de zonas de muy bajos recursos, y prácticamente a todos podemos acceder a través de un celular. Son muy pocas las personas que, por ejemplo, una persona que vive en medio de la cordillera, un arriero, que yo, bueno, por ahí, pero digamos cada vez son menos las personas que no tienen algún modo de acceso a la información. Entonces, poder usar todas esas tecnologías, básicamente celulares, para poder comunicarnos con nuestros pacientes. También en todo lo que tiene que ver con el soporte de la actividad médica. O sea, por ejemplo, yo puedo buscar la adherencia terapéutica. El médico no solo tiene que fijarse de prescribir medicamentos, sino asegurarse que el paciente los tome, que cualquier duda que tenga pueda consultar, generar también que el paciente se comprometa en el cuidado propio de su enfermedad. O sea, no basta la recomendación. Entonces, y hay pacientes que, bueno, son reticentes, digamos, por distintos motivos, entonces, bueno, tratar de motivarlos, y todo eso se puede lograr a través de aplicaciones que mejoran la asistencia y mejoran el control y cuidado de los pacientes, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con enfermedades crónicas, diabéticos, que pueden, digamos, registrar, por ejemplo, sus valores de glucemias diarios en su celular, y, digamos, que una app los controle, y que si hay algún valor por fuera de los esperados, poder mandar esa información al médico para que el médico sepa y pueda tomar una acción. Esto es realidad hoy. Esto hoy se usa para buscar el control y seguimiento de pacientes, y bueno, y es totalmente distinto. Hay que cambiar la cabeza del registro de la información y la administración de esa información para poder gestionar la parte médica. Entonces, pero también dentro de lo que es la gestión administrativa de la información, o sea, los contratos, poder ver si la práctica la autorizó el financiador, no la autorizó el financiador, tener autorizaciones en líneas, y todo el proceso también administrativo se mejora con el cambio de la información. No solo la gestión asistencial, que tiene que ver con el registro de la información, los turnos, las recomendaciones de farmacia, la coordinación de los procesos médicos, sino también todo lo que tiene que ver con los estudios complementarios de laboratorio, de análisis clínicos, interfaces con aparatos, con sistemas radiológicos para PACS, información digital de las imágenes a través del formato DICOM, la anatomía patológica y demás que pueden recibir el médico. Bueno, básicamente esto es lo que quería presentarles, y bueno, también estar abiertos a cualquier pregunta que quieran realizarme, y desde ya, bueno, les comparto esta presentación y se las envío, y el video de esta charla. No sé si quieren hacerme alguna pregunta o si entendieron lo que les expuse, y si no, bueno,
Si no hay ninguna pregunta, bueno, terminamos acá y les mando entonces por correo el video de la charla, la presentación, y desde ya estoy a disposición para cualquier consulta que quieran realizar. Bueno, Bueno, Norma, un gusto verte. Bueno, a todos, igualmente. saludos, Liliana, a todos, en Virginia. Tengo, Muchas gracias. tengo un público de mujeres. Pues parece que están más interesadas las mujeres en la digitalización. No, y sí, Jimena, sí, todas, por lo que veo por acá. Bueno, estoy a su disposición. Cualquier mail, cualquier duda me mandan un mail, estoy a su entera disposición. Y bueno, les mando entonces esta charla y la presentación por correo mañana y demás. Bueno, Excelente. un gusto, que Gracias, tengan buen fin de Mandy. semana. No, por favor, a sus órdenes. Chao, chao. Chao. Gracias. Hasta luego.